buenos días. Toda decisión que se toma en Europa nos afecta directamente a los ciudadanos de la Unión. Esto quiere decir que la defensa de muchos de nuestros intereses hay que hacerlo ya a través de los organismos europeos. Pues bien, en los próximos años, Europa tiene que afrontar dos asuntos muy importantes: la incorporación de los países del Este y la negociación con la Organización Mundial del Comercio, la OMC. En el primer caso, ¿se imaginan la repercusión que puede tener la ampliación de la Unión Europea a quizá 30 países en vez de los 15 actuales? En términos políticos, esa ampliación es deseable, ya que garantizaría la democracia y el respeto por los derechos humanos y de las minorías en todo el este europeo, incluidos los Balcanes. Pero en términos económicos, supondría la entrada de países mucho más pobres, con lo que o los más ricos contribuyen más, o los actuales receptores, como España, recibirían menos. Para relanzar este proceso, que será largo y complicado, la Comisión Europea propone reformar los actuales tratados con medidas polémicas como reducir el poder individual de veto que dispone cada país de la Unión Europea y tomar decisiones por mayoría cualificada en vez de la unanimidad actual. España se opone, ya que así no se podría impedir la imposición de políticas contrarias a nuestros intereses. En la otra gran cuestión, la negociación próxima ya con la Organización Mundial de Comercio, se pretende terminar con cualquier guerra comercial, fundamentalmente con Estados Unidos. De momento, una de las decisiones que nos afectan es que a partir del 2006 entren en Europa sin límite los plátanos de América Latina. Si se suprimieran esos cupos de importación, Canarias se vería muy afectada. Esto es así en un futuro en el que sin duda España se beneficia de pertenecer a una unión tan poderosa como la europea frente a un mundo cada vez más competitivo y globalizado. De todo ello y más vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, responsable europea de las relaciones con el Parlamento, Energía y Transportes. Nuestra invitada es doña Loyola de Palacios, que todavía no ha llegado a estos estudios, estamos esperándolo de un momento a otro. Así que les presentamos a nuestros contertulios de hoy. Muy bien. Julio César. No será lo mismo, pero bueno, buenos días. Tú sabías bailar la que yo me había ofrecido, pero no tengo pareja de baile. Y don Fernando. Fernando no quiere. Buenos días. Fernando Javier. Vamos a hablar entre nosotros. Vamos a hablar entre nosotros y un tema bueno para comenzar a hablar podría ser la investidura, la próxima investidura del presidente de Cataluña, señor Pujol. Está negociando con Esquerra Republicana de Cataluña y con el Partido Popular. Esquerra Republicana de Cataluña parece que ha prometido ya su abstención, ¿no? Sí, parece, pero parece con reparos. Yo tengo la sensación de que todos están todavía en esa primera fase. Hablo de todos y me refiero a Convergencia y Unión y me refiero también a Esquerra Republicana de Cataluña. Da la impresión de que todos tienen alguna carta escondida. La idea es que Jordi Pujol pueda salir elegido en la primera vuelta o que haga falta una segunda vuelta, lo cual parece que no sería deseable. Sería una no pasa nada. No pasaría nada, pero están tratando de evitarlo por todos los medios. ¿Tú crees que está hecho ya, Fernando? Yo creo que Pujol, que es un genio de la política, llega nuestra invitada en estos momentos. Sí. Ahora que estamos elogiando doña Loyola. Doña Loyola. Muy bien. Doña Loyola, vicepresidenta de la Comisión Europea. Buenas tardes. Bueno, pues buenos días. ¿Qué tal vamos? Buenos días a todos. Vamos bien, estábamos hablando... Empezamos hablando de plátanos y estábamos hablando ya de la investidura del señor Pujol. Por cierto, ¿sigue usted la política española con la misma atención que cuando estaba aquí, supongo, ¿no? ¿Cómo ve lo de Cataluña? Pues, bueno, yo creo que los resultados lo que han demostrado una vez más es que en Cataluña hay una situación plural y ahora yo espero que al final, pues sencillamente haya una posición de Convergencia y Unión que sea la razonable. Y en eso es por lo que apostamos todos, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos. Primer asunto importante es la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio. La Comisión acaba de tomar una decisión que es la entrada sin límite en Europa de plátanos de América Latina, ¿no? Esto no quiere decir que tarde o temprano suprimirán también los cuotas o los cupos para otros productos como los tomates, el vino, etcétera. Bueno, todavía no está tomada esa decisión respecto al asunto de los plátanos. Yo tengo que decir que tanto Pedro Solbes como yo misma nos opusimos en la reunión de la Comisión a la solución que se ha dado, que es un periodo transitorio en que se mantiene un sistema de contingentes para proteger los plátanos de producción europea, es decir, canarios, de Guadalupe y Martinica y también portugueses, y dejar a partir de efectivamente del 2006 o más o menos, o quizá antes del 2006, la entrada nada más que con tarifa. Es decir, ilimitado, pero con una tarifa arancelaria para tener una mejor situación pues los plátanos europeos y además los plátanos ACP.
Yo creo que ahí hay otro tipo de soluciones y concretamente el sistema de contingentes. La Comisión al final ha hecho una propuesta en el otro sentido a medio plazo y vamos a ver al final qué es lo que deciden los ministros, porque aquí también juegan los ministros en el Consejo de Ministros, que son los que en última instancia tienen la palabra y tienen que aprobar las soluciones. Y yo en su momento como ministra de Agricultura, pues entre otras cosas en el asunto del plátano, obtuvimos ahí unos resultados positivos y se pueden mejorar las cosas y dar la batalla ahí. De todas formas, en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, creo que la Unión Europea, los europeos, lo que tenemos es todo el interés en reclamar que se debatan no solo problemas agrarios, porque Europa tiene derecho a proteger y a defender su agricultura y a mantener una agricultura propia, por muy diversas razones, entre otras por unas razones de equilibrio territorial y social, pero también por cuestiones de garantía alimentaria, medioambiental y demás. Y sino que lo que hay que meter son otra cuestión en la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, que no la cuestión del trabajo infantil, que no se puede, que hay que empezar a entrar en ese tipo de cuestiones, el evitarlo, el dumping social, el reclamar unos modos de producción que sean respetuosos con el medio ambiente y que garanticen unos productos de, por ejemplo, en el ámbito alimentario de calidad y sanitaria, en fin, una serie de cuestiones que van mucho más allá de lo que son puramente la cuestión agrícola, que es lo que a algunos les interesa, que solo entremos en que Europa, que ya es el primer importador de productos agrarios del mundo, el primer importador es Europa en este momento, pues que todavía importemos todavía más, poniendo en riesgo, cosa que yo creo que no debemos hacer nunca, nuestra propia agricultura. Un asunto del que se ocupa usted directamente desde la Comisión Europea. Los españoles, como usted sabe, estamos desesperados con los aeropuertos, con los retrasos, con las pérdidas de las maletas, con absolutamente todo. ¿Qué es que él puede hacer desde Europa para normalizar, digamos, esta situación cuando se pretende además un espacio aéreo común también de los 15? Pues la verdad es que yo tengo ahí un gran reto y espero que conseguirlo a lo largo de estos próximos tiempos. La realidad en la actualidad es que, por ejemplo, usted va en coche, cruce la frontera de España con Francia o con Portugal o de Francia con Alemania, nadie le para, nadie dice nada, sino que pasa directamente. Es decir, hay una integración total de la circulación por carretera. Por avión no. Por avión, un avión que pasa de España a Francia tiene que anunciar a Francia que va a entrar en su espacio aéreo, pedir permiso, etcétera. Quiero decir, lo que hay es una yuxtaposición de los espacios aéreos de los distintos países de la Unión Europea, lo que genera pues una gestión independiente y lo que genera al final una mala gestión, en mi opinión, o no adecuada para las demandas que hay hoy día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos sido capaces de hacer un mercado único, una moneda única, pues lo que hay que conseguir es, en mi opinión, un espacio aéreo único o común, gestionado de manera común en el ámbito de la Unión Europea, que permita dar una mayor capacidad, una mejor gestión y, por lo tanto, terminar con gran parte de los problemas de los retrasos, que le aseguro que no vea usted cómo los padezco y los soporto últimamente. Bueno, otra cosa es que nos pierdan o no nos pierdan las maletas, ¿no? Bueno, Julio César... Estamos autorizados a revelar el dato de que la maleta de nuestra amiga Pilar Cernuda, cuando fuimos camino de Barcelona la última vez, apareció en Vigo. Te referías a eso, ¿verdad? Sí, apareció en Vigo porque... No sé si la ha interrumpido doña Loyola, no sé si iba a decir algo. Sí, decir que además ahí en el ámbito del aéreo hay también todo el asunto del derecho de garantías y derechos de los usuarios, donde también hay que actuar, y espero actuar en los próximos meses, para plantear a los ministros establecer una especie de carta de derechos del usuario aéreo, ¿no? Del usuario del avión, porque la realidad es que te sientes absolutamente desamparado en un aeropuerto, que no solo es que te sale tarde el avión, sino que te pierden una maleta o te suben en un avión, tú has contratado con una compañía y te suben en un avión de otra. Eso nos ha pasado, me ha pasado a mí y me temo que le ha pasado a más gente. Pero a ustedes la tratarán, perdóneme, vamos a ver, lo digo en sentido figurado, por supuesto, como una reina cuando llega a los aeropuertos, sabiendo que es usted la que manda en Europa en transportes. No cree usted que tanto. El otro día lo del asunto de cambiarme de compañía me lo hicieron a mí. Hace 20 días había contratado con una compañía y me encontré volando con otra. Pero por lo menos respetaron el destino final, ¿o no? Eso sí, llegué al punto de destino. Eso fue una suerte y nada más que con 20 minutos de retraso. Esta es la primera vez que viene doña Loyola del Palacio a los desayunos después de haber sido nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. Yo la primera cosa que le pregunto es, ¿qué tal con el señor Prodi, con el profesor Prodi, que dijo que usted era una
buena vicepresidenta, que no era una vicepresidenta teórica precisamente y que la escuchaba mucho, y con el señor Solbes. Pues la verdad es que muy bien. Tengo que decir que el profesor Prodi, el presidente Prodi, está dando un gran impulso político a la nueva comisión y creo que se está haciendo un buen trabajo. Creo que la aportación de la comisión a la próxima conferencia intergubernamental, en las propuestas, lo mismo que el impulso a la incorporación de nuevos países, va a ser y está siendo ya importantísima, y que en el ámbito de lo que es el funcionamiento propio interno de la Comisión se está haciendo una apuesta muy ambiciosa por un mejor funcionamiento de la Administración comunitaria, y yo espero que el resultado final, porque esto lleva un cierto tiempo, pues sea totalmente positivo. Y en ese sentido yo creo que con Prodi las cosas pues van muy bien, y creo que formamos un buen equipo en general. Y en cuanto a Pedro Solbes, hace un momento decía que los dos dimos una batalla hace 2 días precisamente defendiendo el plátano, la producción del plátano comunitario, canario, pero no solo canario, francés o portugués, plátano comunitario, y también de los plátanos ACPs. Bueno, algunas mejoras conseguimos en el ámbito de la discusión, no conseguimos todo lo que quisimos, y ahora es el turno de los ministros. Pero quiero decir que una buena relación. El ex ministro Solbes y ahora comisario Solbes tiene la responsabilidad de la Unión Monetaria. Es una cartera económica también muy importante, y yo creo que está haciendo un buen trabajo. Diga una cosa, yo no sé si se va a enfadar Luis Mariñas porque vuelvo al tema inicial, pero ahora que usted sabe mucho más de Europa que nosotros, esto de un Estado libre asociado, ¿esto es posible? Y otra cosa, esto de tener en los consejos de ministros observadores, subobservadores o no sé cómo llamarle, subrepresentantes dentro de las comunidades, dentro de lo que es la delegación española, ¿eso sería posible? Se plantea esto porque como hemos salido perdiendo en el reparto de altos funcionarios, entre otros en su cartera, por cierto, a lo mejor es para aumentar la cuota de españoles ahí en Bruselas, ¿o cómo es esto? Yo la verdad es que todo eso sería sorprendente en la Unión Europea. Tengo que decir que... Pero no lo hace nadie, ¿no? Eso no. No. Estas cosas no las hace nadie. No. Lo que hay es lo que hay en este momento por parte de las comunidades autónomas españolas, que son unas representaciones por parte de algunas regiones europeas, no por parte de todas. Pero de ahí a que haya una especie de representación que vayan y que están... Eso no lo hace nadie. Ni el Estado libre de Baviera, que es quizá el que a veces... Pero jurídicamente cabría tener un Estado libre asociado dentro de lo que es el conjunto de la Unión Europea ahora, porque yo no sé si existe esa figura ahora mismo. No existe. Jurídicamente eso no existe. Ya voy diciendo que eso no existe, y que la verdad es que lo veo muy complicado. Ya sé que algunos están haciendo unas apuestas por ahí bastante raras. Eso es lo que propone Carol Rovira. Vamos a decírselo a nuestros espectadores, porque a lo mejor algunos no lo saben, pero es lo que propone. Pues esos son unas apuestas bastante raras y bastante sorprendentes, y que además en una organización como la española, donde tenemos 17 comunidades autónomas, usted ve a un ministro con 17 detrás, entre otras cosas no nos dan asientos suficientes, ya lo voy diciendo. En los consejos de ministros tenemos limitados, España o cualquier otro país tiene el ministro y otra persona, o 2 personas más en la primera fila y 2 personas más detrás. No hay hueco para más. Si hay 17 comunidades autónomas, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, ¿qué hacen? ¿Que hay una representación de las 17 o 3 representaciones de las 17 a quien le toca? Eso en función de qué se hace. ¿Y quién representa mejor a las comunidades autónomas que el propio Estado, la propia Administración General del Estado? No sé, yo la verdad es que todo ese tipo de planteamientos, pero en fin, ahora estoy en otras cuestiones y se tiene que decidir aquí, es una cuestión interna entre el gobierno español y las comunidades autónomas. Pero en fin, viéndolo desde el otro lado, porque yo ahí ya no tengo nada que decir, estoy en las responsabilidades comunitarias, viéndolo desde el otro lado, nada más tengo que decir que veo desde problemas puramente funcionales, por razón de la propia estructura administrativa española, hasta, desde luego, sorpresas de cara a lo que hacen otros países. Vamos a una cuestión de estos últimos días. La Comisión Europea ha decidido recortar al mínimo las ayudas al lino y al cáñamo. ¿Esta es la consecuencia lógica de esos abusos detectados en España por las ayudas?
Yo creo que ahí lo que se está pagando es una actuación, en mi opinión, ya lo dije desde el primer momento, bastante irresponsable y escandalosa que plantearon en una campaña electoral el Partido Socialista. Y que después de la campaña electoral siguieron manteniendo, cuando yo era candidata a ser comisaria, en una campaña personal contra mí. Y unas denuncias, yo creo que fuera de lugar y de tono, que hicieron en su momento y que mantuvieron hasta hace bien poquito. Y que siguen manteniendo, lo que pasa es que, claro, se les agota el recorrido, pues porque sencillamente, como las cosas al final, la verdad se impone, pues se impone que mi responsabilidad en todas estas cuestiones es nada, sino más al contrario. Lo que hice siendo ministra de Agricultura fue luchar contra cualquier forma de fraude que le toca controlar a las comunidades autónomas y cuya responsabilidad es de las comunidades autónomas y no del Ministerio, que lo que intentaba era impulsar que las comunidades autónomas hicieran bien su trabajo. Yo creo que ahí se adoptó una actuación puramente por razones de política electoral para hacerme daño personalmente como candidata del Partido Popular a las elecciones europeas y luego al Partido Popular en general, de una manera muy irresponsable. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Sobre todo, además, lo peor de todo es que hay una sensación en la Unión Europea de que es que en España es el sitio donde más fraude hay de toda la Unión, en el ámbito de la agricultura, que solo hay fraude en España, cuando lo que hay es que, bueno, fraude hay en otros sitios de la Unión Europea y cuando hay fraude y se detecta, se hace lo que hay que hacer. Castigarlo, perseguirlo, llevarlo ante los tribunales y demás, y no montar una escandalera política como se ha hecho aquí. Lo que pasa es que era fácil de detectar porque la producción de lino de tallo corto, que por cierto tiene muy poco valor para el textil, había aumentado en España de manera notable. Es decir, que parecía que al final los productores les interesa mucho más las decisiones de los políticos, de qué es lo que se va a subvencionar, que el mismo mercado, ¿no? Bueno, en algunos ámbitos de la política agrícola común suceden cosas de esas en función de la propia política agrícola común, que tiene unas reglas internas bastante, en algunos casos, pues incluso que se pueden plantear en general, pero le advierto que eso sucede aquí, sucede en otros países de la Unión Europea. No es un monopolio de España, sino que eso pasa en otros países de la Unión Europea y yo entiendo que insisto, que hay que luchar contra el fraude. Pero repito una vez más lo que he dicho siempre y que al final ha quedado muy claro, que la responsabilidad de esa lucha contra el fraude es de las comunidades autónomas y que lo que es sorprendente es que una comunidad autónoma que había tenido esa responsabilidad pues desde el año 93 solo se da cuenta de que existe no sé qué fraude en el año 99 cuando hay una campaña electoral. Eso es lo que es sorprendente y que monta todo el escándalo que ha montado. Yo lo que entiendo es que ahí de todas formas, en cualquier caso, para España en algunos casos se plantea una dificultad porque no hay muchas alternativas en esos cultivos en algunas zonas de España, concretamente en Castilla-La Mancha muy especialmente. Y bueno, pues vamos a ver qué productos pueden plantear ahí y qué tipo de soluciones se puede dar, porque yo creo que había que haber ido desde luego por lo que son medidas positivas, es decir, buscar salidas a ese cultivo, buscar una mejora de la calidad, haber planteado unas soluciones a cuáles son, a que sea no utilizable, sino para textil, pues para otro tipo de papel, pasta, o de papeles de esos súper finos, etcétera, y no, pues sencillamente montar un escándalo cuando, insisto, algunos de los problemas que aquí había, pues hay en otros sitios, y cuando se lucha contra el fraude, lo que se trata es de luchar contra el fraude, no de montar campañas. Iba yo a decirle que en el último año y medio su actividad, que no ha tenido periodos de transición, ha pasado de ser ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ahora le diré por qué pongo el acento en la cuestión pesca, a ser comisaria europea de Energía, Transporte y Relaciones con el Parlamento. Así que de aeropuertos quizá podamos volver a hablar, pero yo iba a decirle, todavía hace un cuarto de hora que estábamos tratando de convencer a su colega actual, señor Fischler, de que probase las aceitunas, quiero decir, de que se convenciera de que las aceitunas de mesa existían, que eran un producto. Con el señor Fischler bien también ahora, ¿no? Supongo, porque muy bien, aquello terminó siendo... Terminó muy bien muy digno y muy... Pero lo malo del señor Fischler es que tomaba las aceitunas del árbol directamente. Creía que ya venían con la anchoa dentro desde el árbol. A nosotros pero el señor Fischler, vamos a hacer justicia, el señor Fischler
¿Cómo ha cambiado su tono comisario. con respecto al señor Fischler? No, pero ya había cambiado siendo yo ministra de Agricultura. Yo les recuerdo el resultado de la Agenda 2000, en que España consigue un incremento de la cuota láctea de 550.000 toneladas, un incremento de los rendimientos para nuestros cereales, para nuestros agricultores, que les va a suponer del orden de los 30.000 millones de pesetas más al año a los cerealistas, un sistema de ayuda y de apoyo al sistema del vacuno de carne, que también para España supone un avance tremendo. Y, lo que es importantísimo, para nuestro vino y para nuestro viñedo, que para España es clave, un sistema de apoyo y de modernización del mismo para hacernos todavía más competitivos, y no solo los magníficos caldos que ya conocemos, sino en otros sitios donde todavía hay algún vino que es mejorable y que se destruye, cambiarlo por vino para precisamente conquistar más mercados y tener más valor añadido. Y todo eso se consiguió siendo, que es la Agenda 2000, y que al final es un resultado muy positivo para la agricultura española, se consiguió con el señor Fischler como comisario, y porque, entre otras cosas, colaboró y contribuyó el señor Fischler. No es que queramos pasar ninguna factura a usted, pero tengo que decirle que al señor Fischler se le invitó a churros en estos desayunos. Lo sé. Se le dijo, esto se hace con... en fin. Ustedes ayudaron también, le voy a decir. No, tampoco se exagere. No, pero le voy a decir, no. le regalamos botellas de aceite. Exacto, es que todas estas cosas... Al hombre. Hay que reconocer una cosa, la realidad española, Europa es muy variada. Y a lo mejor si yo me encuentro a veces con algún problema, ahora mismo en los transportes, el otro día estábamos hablando de esto con los finlandeses. Bueno, pues claro, la realidad de un país que está cubierto de hielo durante X meses al año, pues resulta que, claro, tiene unas peculiaridades muy distintas de las que puedo conocer yo como española, donde no tengo ese tipo de problemas. Europa es muy variada, cada uno venimos de una zona de Europa y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por entender los problemas y los puntos de vista y las peculiaridades de las otras zonas de la Tenemos que decir Unión. que siempre nos pareció un buen tipo, ¿verdad? Ahora con... No sé, yo tengo mis dudas sobre eso. Doña Loyola, mire, Dígame. estamos abocados, y perdone que vuelva otra vez al asunto, y luego dicen que el pescado es caro. Ahora mismo prescriben los acuerdos con Marruecos. ¿Sabe usted que hay mucha preocupación con eso? Básicamente se dice lo siguiente. Marruecos pretende obtener beneficios en lo que se refiere a su propia agricultura a cambio de otorgar un cierto estatus a la flota pesquera española en sus caladeros. Cuando digo un cierto estatus, no será lo que venía siendo, pero la idea sería cambiar mejoras o mantenimiento de situación en los caladeros a cambio de que España haga concesiones en la agricultura, por ejemplo, en el sector del tomate. ¿Son así las cosas o no son así? Porque hay mucha preocupación con ese asunto y usted lo sabe. Hombre, yo lo que creo es que Marruecos lo que tiene es un problema de desarrollo importante y que lo que aspira es a sacar las mayores ventajas posibles de los ases que tiene. Y una de las posibilidades que tiene, pues precisamente es el arrendarnos la pesca a la Unión Europea, de la cual nos beneficiamos especialmente los españoles, no solo los españoles, pero especialmente los españoles. Y que indudablemente va a intentar sacar el máximo. Y nosotros, si estuviéramos en su pellejo, me temo que haríamos lo mismo. Yo, si fuera el ministro marroquí de turno, intentaría hacer lo mismo. A partir de ahí, ¿cuáles son esas contrapartidas? Eso es lo que hay que ver. Hay que ver si esas contrapartidas se traducen en que, indudablemente, y además eso también, si solo fuera el cambiarlo por unos tomates, que es lo que se dice, no, Marruecos lo que quiere es desarrollar su propio sector pesquero. No nos engañemos. Y que esos pescados que están en aguas marroquíes, al final lo que pretende Marruecos es terminar pescándolos ellos. Bueno, yo creo que hay un sector pesquero español que tiene afaenado tradicionalmente ahí, que tenemos, nosotros de nuestro lado lo que tenemos es, del lado europeo, es el consumo, somos los que nos comemos el pescado que se produce en esos caladeros, no hay ese consumo en Marruecos, sino que está en Europa, y ahí hay que buscar un punto de encuentro, partiendo de la base de algo muy importante, y es que día tras día, y no por el acuerdo de Marruecos, sino por otra serie de razones sociales, en España, y eso lo saben muy bien algunos armadores, hay más dificultades para encontrar a veces gente que quiera embarcarse, porque las condiciones en la mar son muy duras. Entonces todo eso hay que combinarlo, y sabiendo que a la vez hay gente que vive de la mar y que hay que garantizar y mantenerles y permitirles que sigan viviendo de la mar, pero creo que a la vez hay gente que va dejando la mar porque es muy duro. Entonces ahí hay que ir combinando todas esas cosas y buscar una solución. Y yo lo que no creo es que se pueda sacrificar otro sector, un sector por otro en España, sino que hay que buscar otro tipo de déjame que le haga una pregunta que nos retrotrae a algo que estábamos hablando antes. Yo tengo la sensación de que España pinta cada vez menos en Europa.
¿Usted cree? Un momento. En cuanto al funcionamiento de Europa se refiere, España como país no. Los funcionarios españoles, en cuanto eurócratas, en cuanto alimentadores de la gran máquina de la eurocracia, yo creo que sí. Y además me da la impresión, fíjese, doña Loyola, ojalá me convenza usted de lo contrario, de que el español como idioma va retrocediendo en Europa. No tenemos portavoces, o no tenemos unos portavoces excesivamente relevantes en estos momentos. No se habla prácticamente español en las instancias, digamos, donde se fabrican los papeles que luego se estudian en Europa. Y en general yo creo, no sé si estamos retrocediendo o no estamos ocupando el papel que nos corresponde, quizá. Vamos a ver, don Fernando. Primero, si no me diga que España retrocede en Europa cuando España en este momento tiene un comisario que es responsable de Unión Monetaria, un vicepresidente que es el señor Solbes, un vicepresidente que soy yo, o una vicepresidente que soy yo, que soy responsable de relaciones con el Parlamento desde el punto de vista político, es una de las cuestiones claves en la nueva comisión, y que tengo dos carteras económicas de tal peso como es y tal calado como son energía y transportes. Lo suyo sí, lo del señor Solbes también. Y espere un momento, y el señor Solana, que le tenemos de secretario general del Consejo, ojo, que también le tenemos en la Unión Europea ahora. O sea, no me diga que España pierde peso. En la cuestión funcionarios, lo he dicho, se está haciendo una gran reforma interna de la función pública europea y, desde luego, será importantísimo que al final de esa reforma haya un equilibrio territorial y nacional entre los distintos territorios y los distintos países que conforman la Unión Europea, porque la Comisión tiene que ser una comisión plurinacional en cuanto a sus, no en cuanto a los comisarios, que ya lo somos, sino también en cuanto a sus funcionarios, porque ahí tiene que haber gente de todos los países. Y en eso es en lo que estamos trabajando y yo espero que eso sea así. Tengo que decirle que hay funcionarios españoles de un enorme peso dentro de la comisión y que los va a seguir habiendo. Y lo que pasa es que, bueno, vamos a ver que además lo sigue siguiendo de la manera más importante. En cuanto a la lengua española, pues yo le tengo que decir que sabemos todos, no ahora, desde que entramos en la Unión Europea hay dos lenguas de trabajo. Dos, francés e inglés. Yo le diría que a la hora de perder peso son otras las lenguas que tienen el problema. Lo que hay es una lengua muy importante que está cogiendo el mayor protagonismo en la Unión Europea, y eso es verdad, que de esas dos lenguas de trabajo, y está cambiando las tornas de alguna manera, que es el inglés. Eso sí que le tengo que decir que ahí sí que hay un problema. Lo demás, respecto al papel del español, no, el papel del español está mantenido perfectamente y al revés, porque hay una conciencia cada vez más clara en la Unión Europea de que en el mundo hay 400 millones de hispanoparlantes y que en este momento o la Unión Europea coge también esa bandera, o si no esa bandera, quien la va a coger va a ser Estados Unidos. Esta es la realidad. Y la Unión Europea tiene todo el interés en sacar partido de que uno de los países de la Unión, que es España, con 40 millones de habitantes, hablemos español. Y eso es un interés de la Unión Europea. Y creo que eso es cada vez mejor comprendido al margen de algunas pequeñas guerritas que alguno pueda plantear con un espíritu más de campanario. Otro asunto importante, los ciudadanos afortunadamente cada vez están más preocupados por la defensa del medio ambiente, ¿no? Y nos encontramos, bueno, que si vivimos en unas ciudades estamos prácticamente ahogados por el CO2 y los ciudadanos que viven cerca de los aeropuertos no paran de manifestarse a diario por el ruido de los aviones, ¿no? Son dos asuntos importantes, podríamos hablar además, los que somos padres estamos preocupados por PVC y por los chupetes de nuestros niños que acaba de prohibir, por cierto, la Comisión Europea. Los talatos, se llama. Eso lo dice muy bien Julio César. Sí, luego me preguntas y te lo digo, María. ¿Qué es lo que está haciendo realmente la Comisión Europea para...? Bueno, vamos a ver, el asunto medio ambiente, que es uno de los ejes, yo creo, claves de este final de siglo y desde luego del siglo que viene, el ser conscientes de que o somos capaces de crecer y desarrollarnos de una manera respetuosa con el medio ambiente o lo vamos a pasar muy mal. Yo tengo dos carteras importantísimas, transportes y energía. En cuanto a transportes, tenemos el problema de los ruidos en los aeropuertos. Ahí tenemos ahora una situación muy complicada con los americanos, a los cuales les hemos dicho que a partir del 4 de mayo del 2002 ellos hay unos cierto tipo de aviones que son los más ruidosos que no van a poder operar en Europa,
a partir del año que viene ya los europeos se van a imponer esas limitaciones a los aviones más ruidosos y por lo tanto se está trabajando ahí. En el ámbito del medio ambiente, ahí está todo el problema también en el transporte de lo que es los embotellamientos en las carreteras, que suponen problemas no solo de ruido, sino de utilización de combustible, del medio ambiente, donde ahí hay que apostar por ejemplo, los transportes intermodales, el apoyo al ferrocarril, el apoyo también al marítimo y al fluvial, porque en Europa pues hay unos grandes ejes de ríos que, aunque en España no los conocemos, en otras zonas sí los hay. Y en cuanto a la energía, pues ahí hay que hacer una apuesta muy clara por ejemplo, cumplir nuestros compromisos de Kioto. La Unión Europea se ha propuesto impulsar que de aquí al 2010 dupliquemos las energías renovables, la electricidad y la participación de la energía renovable en nuestra fórmula energética de origen de las distintas fuentes de energía. Ahora voy a sacar, la Comisión vamos a sacar una directiva para que la apruebe el Consejo de Ministros, si así lo considera oportuno, y yo espero que así lo consigamos, apoyando las ayudas a las energías renovables en los distintos países de la Unión a través de la tarifa eléctrica y dando un respaldo, o de otros sistemas, porque depende de los distintos países, pues tiene un apoyo distinto para las energías renovables, pero intentar obtener hasta un 12% de aquí ahora estamos en torno al 6%, de aquí al 2010 de fuentes de energías renovables. Por lo tanto, no solo independencia y autonomía energética respecto a terceros países, sino también respecto al medio ambiente. Eso quiere decir que va a subir las tarifas eléctricas, porque en estos momentos en Europa hay una gran dependencia de energía, ¿no? Una gran dependencia de energía, y hay quien plantea incluso el desmantelamiento de las centrales nucleares a 2015. ¿Es esto posible sin que repercuta Yo creo que en las tarifas? En este momento en Europa el desmantelar las nucleares no se puede plantear sin más eso, porque si desmantelamos las nucleares, ¿cuál es la alternativa? Pues las renovables. Las renovables que tienen unas posibilidades limitadas, aparte de que tienen un coste muy superior a las otras fuentes de energía, aunque hay que apoyarlas al máximo, las renovables, y sacar, pero obtener el 12% ya sería un éxito fantástico al cual espero que lleguemos y por lo que voy a trabajar. Pero tenemos que saber que el otro tipo de fuentes energéticas son térmicas de combustión, y eso supone más CO2 y más emisiones, y supone no cumplir los compromisos de Kioto. Quiere decir que lo de las nucleares hay que plantearlo con enorme prudencia y sin demagogia. Y ahí hay que trabajar y ver qué alternativas hay y cómo podemos ir encarrilando las cuestiones, dentro de que las renovables, de luego, son claramente una de las apuestas por las que hay que trabajar. Ahí tenemos varios programas, concretamente el Altener, para apoyar las renovables en la Unión Europea, pero sabiendo que tienen un límite en cuanto a sus posibilidades, y desde luego lo que sí que tiene es un coste muy superior a otro tipo de fuentes energéticas, pero creo que merece la pena pagar un poco más, pero pagar ese tipo de energías, por lo menos para cierto tipo de usos, ¿no? Ya. Vuelvo a decir lo que comentaba antes. Esta es la primera participación suya a los desayunos desde su llegada a la Comisión Europea. Fíjese, el último cambio de la Comisión Europea vino precedido de una gran escandalera, porque hubo una confrontación muy importante entre el Parlamento Europeo y la Comisión, el Gobierno de la Unión. Y usted en su cartera tiene la responsabilidad de las relaciones con el Parlamento Europeo. Yo le digo lo que se dijo aquí en aquellos días. Se dijo, bueno, la Comisión va a ceder poder al Parlamento Europeo, vamos a ver si esta aparente pérdida de poder con respecto al Parlamento no va a descafeinar la Comisión Europea. Usted es el encargado de las relaciones con el Parlamento Europeo. ¿La Comisión Europea que usted ha conocido es un ente que tiene un poder verdadero, o se ha visto limitado, como se suponía hace varios meses iba a ocurrir, por la acción del Parlamento Europeo? Lo que tampoco parecía malo en principio, porque el Parlamento Europeo representa a los pueblos de Europa. Bueno, la Comisión Europea está nombrada por los gobiernos democráticos de la Unión Europea y revalidada por el Parlamento Europeo después del Tratado de Ámsterdam, o sea, a partir de ahora. No, lo que hay es claramente un reforzamiento de los poderes del Parlamento Europeo, eso es cierto. El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en el mes de mayo último, le concede al Parlamento Europeo no solo unas capacidades de control mayores respecto a la acción de la Comisión, y creo que es bueno
creo que es muy bueno que haya un control democrático por parte del Parlamento respecto a la acción de la Comisión, sino que además al Parlamento le concede una mayor capacidad de colegislación con el Consejo de Ministros. Entonces ahí, insisto, adquiere muchísima más capacidad el Parlamento, así visto muy reforzada su posición. Pero no especialmente en detrimento de las capacidades de la Comisión. Yo entiendo que el ser controlado por el Parlamento no quiere decir perder capacidades, sencillamente es de tener unas obligaciones democráticas de responsabilidad frente a una Cámara, es lo propio y lo lógico dentro de nuestros países, que son unos países democráticos. En este momento las relaciones son buenas, queremos terminar de acordar un acuerdo interinstitucional de funcionamiento entre Parlamento y Comisión, que espero, estamos ahora en plenas negociaciones, que espero que podamos ultimar antes de fin de año para que se apruebe en el mes de enero que viene por parte del Parlamento, donde tendremos no solo el nuevo Parlamento, el nuevo milenio, sino el nuevo marco institucional de relaciones entre Parlamento y Comisión, lo cual es muy bueno. Luego le preguntamos por el nuevo milenio, pero porque hay algunas cosas interesantes seguramente que usted nos puede decir. Pero fíjese, llevamos 36 minutos y estamos hablando de problemas de países desarrollados. Estamos hablando de la electricidad, de la energía nuclear, de los aviones, de los chupetes, que dice Mariñas que también indica que estamos en unos problemas de país desarrollado. Y sin embargo yo creo que el debate en Europa debería ser otro. Yo creo que todavía, por ejemplo, en la última cumbre de Finlandia, en la que España tuvo bastante participación, por lo menos en la preparación, se abordó el tema de los inmigrantes. ¿Qué hacemos con esos cientos de miles, millones de personas que están tocando la puerta de Europa y a las que no damos solución? Damos soluciones parciales nada más. Esto pues se puede convertir algún día, no quiero ser muy pesimista ni muy catastrofista ni nada de esto, pero se puede convertir algún día en la caída del Imperio Romano. Pueden empezar a llegar gentes externas que de alguna manera, a las que en parte necesitamos, pero que sobre todo nos necesitan y pueden llegar de manera incontrolada. Y ese debate en Europa no se está haciendo, yo creo. Mira, Fernando, yo respecto a la inmigración hay dos cuestiones que creo que hay que dejar muy claras. Primero, cualquier inmigrante que está en la Unión Europea, legalmente, porque el problema se plantea en los ilegales. Pero ¿sabemos cuántos inmigrantes ilegales existen en la Unión Europea ahora mismo? ¿Cuántos millones existen? Yo ahora no tengo los datos, no tengo idea. No saben nada. Pero lo que quiero decir es que cualquier inmigrante legalmente en la Unión Europea tiene que tener todos los derechos, todos los apoyos y tiene que tener las mismas condiciones de trabajo digno que cualquier otra persona en la Unión Europea. A partir de ahí, le quiero decir dos cosas. Primero, los inmigrantes ilegales es donde se produce la marginación, la explotación de unas gentes absolutamente desaprensivas que lo que hacen es realmente hacer una especie de trata de personas, una cosa lamentable en unas condiciones que suelen estar absolutamente angustiosas. Pero es que hay no solo el problema de la Unión Europea, es que está el problema de los países de origen. Porque ¿quién es quien inmigra? ¿Quién emigra de un país? El más listo, el más capaz, el más arriesgado, el que tiene más voluntad. Son los que se arriesgan a emigrar. Eso produce una sangría en lo más importante en un país, que es el capital humano, en los países de origen. El más joven. El más joven. Entonces, se está yendo la gente mejor, se marcha de esos países, dejando unas mayores dificultades para su propio desarrollo. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión muy de fondo sobre el problema de las grandes distancias. El otro día me preguntaban, uno de los graves problemas del próximo siglo, pues yo creo que son las distancias abismales que se crean entre países desarrollados y subdesarrollados o no desarrollados. Y ahí, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, de la que hablábamos antes, se dijo cuando se firmó Marrakech, la ronda Uruguay, que aquello iba a ayudar a los países en vías de desarrollo. Aquella ronda no sirvió. Los acuerdos que allí se acordaron no han servido. Han servido a grandes multinacionales. Han servido a los países más desarrollados. A los países menos desarrollados no les ha servido lo que allí firmamos. Y yo creo, cuando decía el otro día que Europa lucha por una agenda, decía antes, por una agenda amplia, también está ese componente de los países desarrollados, de buscar de los países menos desarrollados, de buscar un mayor equilibrio en el comercio internacional. Y que no tiene nada que ver con que las grandes
multinacionales de algún país, como puede ser Estados Unidos o no sé qué, puedan exportar productos a Europa agrícolas. Son otras cuestiones lo que afecta a los países, porque muchas veces es lo que se traduce en monocultivos en esos países en vías de desarrollo que limitan todavía más su capacidad de desarrollo y que lo que hacen es permitir a que al final los beneficios se vayan fuera, que es lo que está sucediendo y que es lo que sucede, por ejemplo, con el plátano, cuando se habla del asunto del plátano. Entonces, yo creo que la Unión Europea y todos los países más desarrollados tendrían que hacer una reflexión mucho más profunda sobre cómo conseguimos un desarrollo real en esos países en vías de desarrollo. Y eso reclama inversiones, apoyos, el famoso 0,7, que no sé, no es una cifra, pero desde luego es una cifra no alcanzada, no dicho sea de alcanzada, paso. No alcanzada me parece que por nadie. Por nadie, tiene toda la razón. El apoyo económico de donación, pero ¿cómo se hacen esas donaciones? El apoyo de desarrollo tecnológico, el darles el cómo se hacen las cosas. Y todo ese tipo de cuestiones, los países occidente en general, y los países más occidente, pero también Japón, quiero decir, los países más desarrollados, tendríamos que hacer una mayor reflexión. Partiendo de la base que hay a veces un problema gravísimo, que es el problema político en esos países en vías de desarrollo, donde nos encontramos con situaciones de dictaduras que no solo no respetan los derechos humanos, sino que además de no respetarlos, lo que hacen es explotar vilmente e impedir un desarrollo real interno de esos países. Y eso es un gran debate que tenemos encima de la mesa y en el cual habría que pensar más, porque tiene toda la razón. Lo que no puede seguir, cuando hay una televisión que eso sí llega a todos los sitios, que les explica a unas personas, sean del color que sean de la religión que sean con la formación que sea, pero unas personas ven en esa televisión cómo se vive en otros puntos del planeta y cómo viven ellos. Yo creo que eso es una cuestión que o le damos algún tipo de solución, y es una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer. Y la solución, insisto, no es traerlos todos aquí. Primero porque no hay sitio y porque no cabemos y porque no es eso. Contribuir a que sean felices allí. Sino contribuir a que ellos también puedan tener una vida en condiciones en su propio país, porque además no tienen por qué marcharse de su propio país, tienen derecho a mantenerse en su propio país. Otro gran debate de estos momentos es si no estaremos abandonando los instrumentos del poder en manos del dinero. Es decir, si no se tiende a sustituir a los representantes de la soberanía popular por los representantes de los grupos financieros. Ese es el debate de hoy mismo, de ahora mismo. Y ahí tenemos el Banco Central Europeo, que parece que es el que manda en Europa. Bueno, eso de que el Banco Central Europeo es el que manda en Europa, no. El que haya ahí una política monetaria desde el Banco Central con una situación de autonomía, creo que eso no es nada malo, sino al contrario. Y la realidad es que estamos viviendo en este momento un desarrollo en Europa equilibrado, con una creación de empleo muy importante. Por cierto, España ha contribuido a crear más de la mitad del empleo que se ha creado en los últimos 4 años. O sea, en toda la Unión Europea se ha creado aquí en España. Somos los que estamos siendo capaces, los españoles, y aquí, aunque esté en Europa, tengo que decir que me siento muy orgullosa como española, además en un periodo también algo he contribuido. En muchos casos precarios. Bueno, pero empleos, no hay mayor precarización que hace 5 años, y sin embargo hay 1.400.000 empleados más. Y al revés, incluso la precarización ha disminuido muy poquito, y eso es una de las cuestiones que hay que mejorar, la calidad del empleo. Pero sin empeorar ese factor, sino al revés, habiendo mejorado un poquito, aunque eso ha mejorado muy poco, lo que sí ha mejorado de manera sustancial son las cifras de empleados, 1.400.000, 1.500.000, y el paro que ha rebajado espectacularmente. Insisto, el empleo más del 50% lo hemos creado aquí. Pero a lo que voy, le voy a decir, en los consejos de ministros de la Unión Europea se toman las decisiones sobre las grandes regulaciones de tipo económico, no se adoptan. Hay una parte, que es la parte concreta de la política monetaria, que efectivamente está en manos de una manera autónoma del Banco Europeo, pero en lo que son las decisiones, otro tipo de decisiones que son importantísimas y que son claves, se toman ahí, y los ministros pues son gobiernos y son políticos. Al principio de los desayunos empleó usted la palabra, un término que se utiliza en el lenguaje de la alta política, de la economía y del comercio, dumping. Lo empleó usted una vez, Bueno, con la liberalización de los transportes, y aquí voy a una de las atribuciones suyas como comisaria,
y en el de la energía se esperaba que con la liberalización de las compañías, con la privatización también, creciera la competencia y bajaran los precios. Bueno, pues no. Yo le decía lo del dumping porque en algún momento ocurrió en España. En algún momento ocurrió en España que se denunció que varias compañías se habían puesto de acuerdo para no bajar los precios. Es decir, para evitar el saludable efecto de la competencia. 3 compañías aéreas, 3. Claro, hablo de nuestras compañías aéreas. Bien, con la energía, hablo de los carburantes, en este caso se pensaba lo mismo. Entran muchas compañías diferentes, van a competir y van a bajar los precios. La impresión que tiene la gente es que no ha ocurrido esto, doña Loyola. Es decir, en el asunto de los carburantes, desde luego. Y en el asunto de las compañías aéreas, a lo mejor es que estamos predispuestos a quejarnos por todo. Pero digamos que no notamos que haya un duro más en el bolso. ¿Usted cree? Sí, han bajado sensiblemente en los... Lo que pasa es que no en todas las líneas, pero usted tiene algunas líneas que operan entre algunos destinos también internos españoles y le puedo dar algunos. Por ejemplo, Madrid-Barcelona o incluso Madrid-Santiago, que tiene usted algunas compañías, y no voy a dar nombres, que desde luego son mucho más baratos que otras. Y esto es una realidad hoy día. No voy a dar nombres porque no puedo hacerlo, ni debo hacerlo. Sí han bajado. Y en el asunto de la gasolina, que al final es en lo que... El problema es que ha subido, como sabe muy bien, casi se ha doblado el precio del petróleo, o se ha doblado el precio del petróleo, del barril del petróleo justo en estos años, y sin embargo los precios se han mantenido entre lo que cabe en una cierta horquilla, ya hay una cierta... Pero donde lo vemos mucho más claro es en la electricidad. La apertura del mercado eléctrico ha supuesto una clara mejora de los precios, no solo para el usuario que desde hace 3 años aquí en España, pero quien dice aquí en España, pues también en Alemania, no solo no le ha subido la factura de la luz con el IPC ni sin el IPC, sino que incluso le ha bajado algo, un poquito. El común, lo normal, nosotros, los de nuestra casa, pero es que los industriales incluso se están beneficiando de unas tarifas mucho mejores, que está permitiendo que nuestra industria sea mucho más competitiva y que está permitiendo a una industria competitiva generar puestos de trabajo y generar empleo. Y en el sector industrial en España se han generado empleo de manera muy importante en estos últimos años. Quiero decir, y digo aquí, pero ha pasado lo mismo con la liberalización del mercado eléctrico, por ejemplo, en Alemania o en Gran Bretaña. Hay una reacción bastante parecida. También quiero decir que ese tipo de liberalizaciones y en las tarifas aéreas, hay unas tarifas aéreas que cogidas con unos tiempos. Últimamente, como tengo que viajar bastante, y a veces... ¿Usted ahorra? Hombre, ahorro y desde luego, sobre todo en el terreno mío personal, ahorro todo lo que puedo. Déjeme que haga una pregunta rápida porque nos queda muy poco tiempo. A ver si podemos, me lo puede usted contestar casi con un sí o no. Las Naciones Unidas nos han abrumado con un informe diciendo casi que tenemos que acaparar alimentos, energía, pilas, para paliar un poco lo que podría ser el efecto 2000. ¿Usted garantiza que en el ámbito europeo, por lo menos, el efecto 2000 no va a existir, ahora que estamos ya al borde del 2000? Hombre, yo creo que se puede producir alguna pequeña distorsión, pero que no va a ser nada especialmente grave. Se han tomado muchas medidas y yo no quiero... Hemos arreglado los ordenadores europeos ya. Hay algunos que es posible que tengan que plantear, por eso digo que se pueden producir algunas distorsiones y seguro que en algún asunto concreto, puntual, pues se producirá, pero en general, en términos generales, como para entorpecer de manera sensible la vida cotidiana, yo no lo creo. A mí me falta un poco más de un minuto y a mí lo que no me angustia en absoluto es ese efecto 2000, para el que hay que comprar linternas, cosas por el estilo. A mí lo que me angustia realmente es la pena de muerte, ¿no? Un español en estos momentos está en una prisión de Estados Unidos condenado a pena de muerte y, bueno, puede que haya un nuevo juicio. ¿Qué está haciendo la Unión Europea, la Comisión Europea también para evitar la pena de muerte en Estados Unidos? Hombre, en general la Unión Europea está trabajando y la Comisión está trabajando en general para terminar con la pena de muerte en cualquier sitio. Y desde luego es verdad que sorprende todavía más que en un país como Estados Unidos, que es un país de libertades, país de democracia, campeón de las libertades durante mucho tiempo, cuando aquí en Europa además ha habido momentos de dificultades, pueda seguir existiendo una práctica de estas características. Pero se está trabajando ahora. Vamos a ver si además a este español conseguimos que haya una revisión de su juicio. Muy bien, pues doña Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión Europea, querías... Iba a decirle que buena la hicimos con lo del aceite. Yo ahora voy al súper y digo arbequina y de primer prensado.
Y Ah, dicen, claro. son 900, Te pones- lo bueno 900 que es, litros. y lo bueno que ya es. le contaremos. Te pones a hablar de la pena de muerte y este señor vuelve con el El aceite. aceite- No puedo Y con el olvidarme. es que plátano, a nos- resbalar con el nos dio plátano. 3 Pero años de el cursillos. aceite y lo 4. bueno que está el aceite de oliva virgen extra y cómo disfrutamos por la mañana con un panecito. Recuerdos al ¿eh? señor Fisler. Y, ojo, y en los restaurantes se moja, en plan de aperitivo. Muy bien, que está doña buenísimo. Loyola de Palacios. Muchas Hasta gracias. otro día. Muchas gracias por Gracias estar a aquí en todos directo. vosotros. Gracias a Gracias, Adiós, Julio hasta César, luego. gracias. Adiós. Adiós. Nosotros volveremos aquí el próximo lunes en los desayunos de Radio Televisión de Española, en su lugar de encuentro. Gracias y hasta lunes.